Buenas tardes a todos, qué gusto que estén aquí con nosotros y les agradezco su puntualidad. Les decía yo a nuestros invitados, bueno, ya conocen a Conchita, ¿verdad? Por supuesto, Conchita Hinojosa. Y a nuestros invitados que yo me iba a poner entre ellos como Benito Juárez, para recordar aquel momento histórico, ¿verdad? En el que separamos la iglesia del Estado, ¿verdad? Y les presento entonces a Gustavo Carlín, quien es el encargado del archivo del Arzobispado de Monterrey, y Raúl Olivas, el licenciado Raúl Olivas, quien es el jefe del archivo histórico del Registro Civil de Nuevo León. Ellos van a acompañarnos, van a exponer son los hombres más ricos, digo, no en sus chequeras, ¿verdad? Pero tienen un patrimonio bastante interesante en sus acervos. Y pues vamos a iniciar con el archivo del arzobispado, si están de acuerdo. Y antes quiero pedirles una disculpa a todos, porque tuvimos un problemilla ahí con una de las hojas de registro de grupo familiar, que no se podía descargar hasta que alguien de ustedes nos avisó y pudimos reemplazar este archivo. Vamos a repasar un poquito lo que es el software, vamos a repasar algunos conceptos de la semana pasada, pero vamos a escucharlos a ellos dos, porque ellos dos van a hacer nuestro trabajo, con ellos vamos a hacer el trabajo de esta semana, ¿de acuerdo? Entonces pues yo les pido un aplauso para ellos, para que se vayan. Buenas tardes, como ya habían dicho, mi nombre es Gustavo Carlín. Estoy aquí para hablarles un poquito acerca del archivo histórico del Arzobispado de Monterrey. Están ahí todos los datos de nosotros, no sé si ya todos los copiaron, para dar inicio. Sí, así es en el nuevo horario, así es. De lunes a viernes y sábado también. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, el archivo histórico tiene un rango de fechas desde 1667 a 1900 y nuestro acervo cuenta con los archivos parroquiales tales como bautismos, matrimonios, confirmaciones, defunciones, así como también los libros de gobierno de las parroquias, libros de cabildo, libros de hospitales, sacerdotes, religiosos, seminarios. Todo esto pues encaminado a la genealogía. Entre los servicios con los que contamos pues es darles el servicio de investigación, de consulta. Contamos ahí con una pequeña sala. También tenemos lo que son la realización de actas certificadas, el servicio de fotografía digital, transcripciones. Los servicios pues son la consulta, se les proporciona lo que son índices de cada libro que se ha realizado ahí en el archivo, bautismos, matrimonios, defunciones. Una vez que localizan ustedes los datos, se les proporciona lo que es el libro original. Esto previamente con el uso de guantes. Estos son los requisitos para la consulta, que principalmente pues es disponer de tiempo para hacer la investigación, ir ahí, presentarse, registrarse en el diario, darnos una copia de su identificación y pues el uso de guantes de algodón, sí, guantes de algodón y pues en su defecto de látex, ¿verdad? Cubrebocas también, hay algunas personas más sensibles a lo que es el polvo,
Los libros ya previamente pues fueron limpiados, fumigados y demás. Están libres de hongos y de polvo. Uno los tiene que aportar, o sea, tengo que llevar los guantes, o ahí los tienen. Tenemos ahí guantes. Sí. Lo que no tenemos es cubrebocas, pero como les digo, hay algunas personas más sensibles a lo que es el polvo. Bueno, pues en el acervo contamos con los libros parroquiales de casi todo el estado de Nuevo León, lo que es más que nada la zona norte, excluyendo al obispado de Linares. Aquí tenemos las parroquias de Agualeguas, Guadalupe, Sagrado Corazón, Hidalgo, Juárez, Lampazos, Marín, o sea, todo lo que es la zona norte del estado. Bueno, estas son algunas imágenes de lo que es nuestro acervo. Por ahí un ejemplo de un acta de 1668, que es de los documentos más antiguos que tenemos en lo que es la cuestión de genealogía. Contamos con otros documentos a partir de 1606 como títulos nobiliarios, diezmos, libros de gobierno de estas fechas. Todo esto está al alcance de ustedes previa autorización de nuestro subdirector. Sí. Lo que pasa es que San Pedro como parroquia fue después del 900, pero todo lo que es San Pedro podría haber sido en García o en Monterrey en esas fechas, incluso la Purísima o Sagrado Corazón. Así es. Sí, todo lo del 900 a esta fecha todavía se encuentra en parroquia, se maneja como archivo vivo. Disculpe, si yo requiero buscar información acerca del casamiento de mis padres, que fue en 1950 y no se encontró ningún papel, ¿dónde buscaría? Principalmente nos acercamos a la parroquia más cercana a su domicilio, en el que vivían sus padres. ¿No lo encontraron ahí? En 1950. Sí, y no lo encontraron. ¿Alguna otra parroquia por importancia de la catedral, el santuario, la Purísima? Ahí tendría que ir a buscar. Sí, Okay, sí, ahí ¿vamos a ver los resultados también? en el archivo histórico solamente el estado de Nuevo León. Punto y aparte en otro renglón. Mi pregunta es, ¿vamos a tocar algún otro estado como el NAT o lo más Nuevo León? Sí. Ahorita nada más el interés principal es el archivo del arzobispado. Es el archivo del arzobispado. Ahorita vamos a ver una metodología, porque debemos de comprender que tenemos dos metodologías de investigación genealógica, para los nacionales y para los extranjeros. No podemos abordar la investigación de la misma forma ni con los mismos recursos. Ellos representan los recursos locales. Mientras tengamos investigación en Nuevo León, en la parte norte de Nuevo León, todo Nuevo León, ellos son nuestras fuentes. ¿Se incluye la provincia de Texas en estos archivos? La provincia de Texas tendríamos que incluirla en Coahuila. Es de Coahuila. Ahí la jefatura de Béjar está dividida entre Coahuila y Texas. Ellos comparten estos archivos y tendríamos que consultarlos o en Saltillo una parte o directamente en Texas. Sí. ¿Algo más? Necesito que le hagan preguntas más particulares acerca de estos archivos. Todas sus dudas. Sí, mira, tenemos el servicio de actas certificadas, transcripción o la fotografía digital, ya dependiendo del uso que se le vaya a dar. ¿Perdón? Exactamente. Sí. Así es. El acta certificada tiene un costo de 100 pesos, transcripción es 70.
y lo que es la fotografía digital, 25 pesos. Disculpe, ¿y dejan entrar con cámara para tomar fotos? Sí, tendría un costo de 20 pesos por cada fotografía que usted hiciera. En cada estado se cuenta con la misma estructura, ¿verdad? Del archivo histórico y el archivo del estado, ¿o no? Pues se supone que sí, nada más que desgraciadamente algunas otras diócesis todavía no tienen su archivo histórico, tienen que visitar cada parroquia. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen el contacto o el camino para llegar, o la información, cómo puede llegar a otras parroquias de otro estado? Sí se les da una guía, teléfonos o persona con quien pueden contactar. Y podemos también tener una guía o un contacto para entrar al archivo del cuerpo diplomático. ¿Dónde lo puede encontrar esta información? Ese archivo es reservado y puede consultarlo en la Ciudad de México, ¿Dónde? en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero es reservado, ¿verdad? Yo entré al archivo general de la Es decir, la cuestión de la genealogía, pues para nosotros es muy franca, pero también deben de comprender que ciertas relaciones de parentesco se encuentran limitadas, protegidas por las familias que representan. Normalmente los cuerpos diplomáticos pues son personas de cierto nivel que requieren protección, ¿de acuerdo? Entonces el acceso a estos archivos sí se logra, pero hay que llevar igual que los militares, un acta o una constancia de que uno es un familiar o que el investigador está trabajando a solicitud de un familiar que me autoriza entonces ver esa información confidencial. Estos no son temas fáciles de tratar, pero por alguna razón existen ciertos grupos que todavía se persiguen entre sí, entre unos y otros. Entonces es mejor algunas informaciones que no se divulguen de sus familiares. Dígame. Por ejemplo, aquí en Monterrey, si yo necesito una acta de nacimiento de, por ejemplo, de mi suegra, yo necesito llevar también una carta para que me autoricen sacar una copia, o sacar información De nacimiento. pues, de las partidas de la iglesia. Ah, de cuando- bautismo. De bautismo. De su suegro me imagino que es de 1900 hacia esta fecha, ¿verdad? Sí, ahí necesitaría ir a la parroquia donde él fue bautizado y no necesita comprobar el parentesco. Yo quería preguntar, ¿Suazua también no venía ahí? Bueno, Suazua lo buscaríamos en la más cercana, sí, que es Marín, a lo mejor hasta Apodaca y Fresquería también. La investigación genealógica entonces debemos de plantearla primero en una parroquia en específico. Si no encontramos ahí, nuestro siguiente planteamiento debe ser pensar como una comarca. Sí, como una comarca. Y entonces tenemos que establecer un círculo y ver qué parroquias nos incluyen. Pensando en que pudo haber, no sé, que el sacerdote pudo haber enfermado para esas fechas, pudo estar de viaje y entonces no hubo quien cubriera y tuvo que ir a una parroquia cercana a efectuarse la ordenanza. La ordenanza o la ceremonia. Digan. ¿Hay algún mapa o algo donde te diga a qué iglesia pertenece cierto sector o algo así? Si es posible consultarlo ahí mismo en el archivo, si existe alguna forma de facilitar eso. Sí, en el archivo tenemos un pequeño mapa del estado donde tenemos marcado qué es lo que tenemos en el acervo. Todo el contenido está ¿Cómo digitalizado. se puede hacer una acta, un poder, para que, por ejemplo, mi mamá me autorice a mí a hacer la investigación? ¿A través de notario o o alguien a nombre? Pero para los parroquianos, dicen. Sí, para la familia también. Para
lo parroquial no amerita ningún poder. Es archivo muerto, es trámite de genealogía, entonces no amerita ningún tipo de poder. Para exhibir, sí. Repite las fechas de los estudios. Ahí tenemos el rango de fechas. O sea, hasta el 900 es histórico. Lo demás pudiera tampoco ser, no ser histórico, pero no está en este archivo. Hay que dirigirse a esa parroquia y entonces ahí nos dirán. Perdón, vamos a ver. A ver, dígame. Sí, respecto al archivo militar, Sí. el abuelo de mi bisabuela estuvo en la revolución, Sí. pero no se sabe, no se supo nada de él. La revolución, los revolucionarios cobraron una pensión. Hay un registro de estas personas. Como parte de los beneficios que recibieron los revolucionarios fue emplearse en el gobierno. Entonces, es posible que tanto a través de los fondos documentales municipales como a través de la Asociación de Revolucionarios, me parece, Revolucionarios de la República Mexicana, puedas conseguir información. Y esa es En Ciudad de México, Ah, ok. sí. Pero ¿en dónde? ¿En qué oficina? Bueno, es particular. Dirígenos un correo para darte la dirección en particular. Dijeron que estaban muchos municipios menos Linares para buscar información de Linares donde podría, y tengo yo mucha familia en la región citrícola, si me recomiendan algún lugar de por ahí. Sí, lo que es Linares, Montemorelos, Allende, todo eso pertenece a la diócesis de Linares. Hay que hablar allá o a cada parroquia. Todo esto se puede ir a un archivo a nivel nacional o es por estado. Es por estado. Hay algunos años vacantes, por ejemplo, la reforma o algo así, donde no tienen ningún material o hay material de todos los años. No, sí hay algunos municipios que perdieron sus libros, ya sea por la reforma, por inundaciones, incendios. La pérdida más grande son 40 años en Cerralbo, sí, y otros de 10 años, 5 años, 3 años. ¿Son digitalizados o tienen el documento original? Es la historia viva. Estamos en el proceso de digitalizar todo, pero ahorita pueden disfrutar de tocar el papel. Con guantes. Los dedos, exacto. En otros estados no se permite llegar a los libros ni tocarlos desde el año. Tú das los nombres, das datos y ellos te actúan. En el Archivo General de la Nación, sí puedes todavía. Ahí yo encontré datos marítimos, de gatas, de buques, militares. Yo no sé si este es el lugar donde ahí se encuentra todo esto, lo que es por parte de militares marinos, de lo que era el poder de antes. Sí, pues es el Archivo General de la Nación. Inclusive encontramos hasta documentos eclesiásticos, documentos parroquiales. Hay libros de matrimonios que a lo mejor él tiene perdidos, pero que están allá. Hay libros parroquiales que él tiene perdidos, pero que pueden estar en Texas, porque alguien dijo, pues aquí hay algún... que aquí va a haber un movimiento armado, pues, ¿qué protejo? Tomo y me los llevo. Ya hablamos de Zacatecas, donde ahí tenemos una pérdida de más de 100 años de registros parroquiales y que son importantes porque de ahí de Zacatecas vienen las personas hacia acá, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Alguna otra pregunta para el arzobispado de Monterrey? Dígame. ¿Cuál es, si yo quiero llegar a buscar, qué tengo que llevar? O sea, ¿qué me recomiendas que lleve? Quiero buscar una persona o... Principalmente la mayor cantidad de datos que tengas y disponibilidad del horario. Nada más necesitas tu credencial de lector para registrarte y, como te digo, el tiempo. Dinero solamente si necesita alguna
de los servicios, el acta certificada, transcripción o copias. Por consultar no se cobra. Y la transcripción es realmente bonita porque se transcribe palabra por palabra y va firmada y sellada con un documento actual, ¿verdad? Así es. Bien, pues ahora vamos a pasar, si ya no hay más preguntas, vamos a pasar ahora a la tierra. Pues digo, es un tema bastante complicado poderles explicar todas las razones por las que la separación entre los registros de uno y la creación de los otros, ¿verdad? Tendríamos que meternos en muchos conceptos históricos, hablar acerca de Francia y de la experiencia que ellos tuvieron cuando ellos también tienen esta separación. Pero entonces deben de comprender que bautismo acá es nacimiento. Acá la extrema unción, porque los libros de la extrema unción era un sacramento, ya no es un sacramento, y por eso tenemos lo que llamamos defunciones, pero en realidad era la extrema unción, y en este caso sí son las defunciones. Acá los permisos los tenía que dar un obispo, acá los permisos los tiene que dar un gobernador, ¿de acuerdo? Y cuando inicia el registro civil, pues tiene un sistema parecido al eclesiástico. Inclusive hay registros donde ellos ponen castas, ponen publicaciones para efectuar los matrimonios, que era la práctica que tenía la iglesia. Ahora vamos a ver qué podemos encontrar en el registro civil histórico de la Unión. Buenas tardes. Como comentaban hace un momento, yo vengo del Archivo General del Estado, específicamente del Registro Civil Histórico. Como ustedes saben, el Archivo General del Estado pues es el archivo que recopila toda la documentación que genera el Estado durante todo el sexenio y se va a archivar ahí. Específicamente tenemos lo que es el área del Registro Civil Histórico, que data de 1859 a 1925, de todo el Estado de Nuevo León. Hay algunos municipios que no iniciaron a partir de 1859, iniciaron en los 60s, en los 61 o algunos más adelante. El municipio de Allende fue el primer municipio que instituyó la primera acta de nacimiento, matrimonio y defunción, que fue en el año de 1859. De ahí en adelante, Monterrey empezó en el 60, la primera oficialía, la segunda en el 78, la tercera en el 1911, la cuarta en el 25 y de ahí para adelante, ¿sí? Entonces todos esos libros los manejamos nosotros a raíz de que se separa la dirección del registro civil del Archivo General del Estado. Nosotros nos quedamos con todo lo que es lo histórico, ¿sí? Todo el acervo completo hasta el 25 lo tenemos nosotros. Y después de que ya teníamos todos esos libros y que les dimos el cuidado necesario, que los protegimos totalmente para que no se sigan deteriorando, creamos lo que es el área de genealogía dentro del propio archivo, ¿sí? En esta área todo usuario tiene acceso, ¿sí? A nadie se le niega la entrada. Únicamente les pedimos que nos hagan un escrito, una carta, ¿sí? Ya sea a mano, ya sea a computadora, a máquina, etcétera, donde nos especifiquen qué es lo que quieren investigar, ¿sí? Si son familiares, si es alguna investigación que estén haciendo para alguna persona especial, X, firmada por cada uno por el interesado y anexada una copia de su credencial de lector, ¿sí? Ya que nos proporcionan esa carta, ¿sí? Con eso, inmediatamente tiene el acceso al área de genealogía. Nosotros sí les facilitamos los libros directamente, no les ponemos la computadora ni checamos datos en las computadoras. Ustedes van a manejar el libro, van a palpar lo que es el libro de los años que ustedes quieren checar. En esa área está una persona quien los va a orientar, quien los va a guiar en todo lo que ustedes les soliciten, ¿sí? Tanto en el préstamo de los libros como en el manejo de los mismos, ¿sí?
Cada libro al final trae un índice, ¿sí?, donde viene concentrado todo lo que contiene ese año que ustedes están investigando. Nosotros nos hemos dado la tarea, porque los índices ya están muy deteriorados o porque de plano no trae el libro, de ir elaborando año por año índices. Así que si el libro no trae el índice, ustedes con toda confianza le pueden solicitar a la señorita que está ahí que les facilite, si lo tenemos en ese momento, el índice correspondiente a ese año, ¿sí? Son índices que están hechos ya en computadora, que ya es mucho más fácil el poderlos leer, porque si recuerdan, todos esos años que tenemos nosotros es letra manuscrita. Alguna letra que de plano dices, ay, para leerla pues está en chino, ¿no? Porque no se entiende nada, ¿no? Trae otros muy legibles, o sea que sí se pueden leer muy bien. Entonces ya con el índice, pues ya, si no, pues aquí está esta lata, tal foja, de tal año, ¿sí? Y ya pues directamente se va la persona al documento en sí, ¿sí? Nosotros no permitimos fotocopiar los libros, ¿sí? Ahí ustedes entran con lápiz, su pluma, su libreta o sus hojas y toman datos. En caso de que requieran alguna fotografía del documento, obviamente con previa autorización de la persona encargada o de su servidor o responsable del departamento, sin utilizar el flash se les permite que tomen la foto. Si ya de plano ustedes dicen, es que me interesa mucho tener esta copia porque era de mi abuela, porque era de mi abuelo, porque era un personaje importante que yo quiero tener, hacemos una excepción y les damos una copia certificada del libro, únicamente que tiene un costo de 86 pesos, ¿sí? Se entrega de un día para otro, está firmada por el director. Es la única forma en que ustedes pueden tener una copia de ese documento en sus manos. Ya después de 1926 en adelante, toda esa información la maneja el registro civil, ¿sí? Ellos sí no permiten los libros, ellos no les van a prestar nada, ustedes van a las computadoras, ellos les instalan, no está, y hasta ahí, ¿sí? Nosotros no, nosotros sí les facilitamos los libros. Ahora, si ustedes dicen, no, pues es que yo quiero empezar a buscar a mi abuelo, ¿sí? Y quiero saber de dónde era, de dónde parte, para seguirle más adelante, hay 4 o 5 personas ahí en el área de localizaciones, ¿sí?, que están bajo mi responsabilidad. Ustedes van con ellas, les dicen, ¿sabe qué? Mi abuelo nació en Navasolo, creo que está entre 1900 o 1910, esos eran los padres. Ellas con todo gusto les van a buscar el documento, ¿sí? Ya que ustedes obtengan ese documento, pues ahí van a sacar la demás información que requieren para seguir investigando lo que necesitan saber, y ya los pasamos al área de genealogía para que ustedes mismos ya lo chequen con pues sí, el libro directamente, ¿sí? También contamos con los libros originales. ¿A qué le llamamos libros originales? Cada municipio redactaba 2 libros, un original y llamaban una copia, ¿sí? Nosotros tenemos los libros originales hasta 1915, no de todos los municipios, porque muchos de ellos ya no existían, se perdieron, se quemaron, X detalle que pasó con ellos. Durante el periodo de la licenciada Leticia Martínez Cárdenas, que fue nuestra directora por muchos años, ella trató de recabar todos esos libros que tenían los municipios y traérselos al archivo del Estado. Y desde entonces esos libros están con nosotros. Nos dimos a la tarea de reencuadernarlos, de pegar los pedacitos, de dejarlos que se pudieran ver, ¿sí? Y esos los tenemos en un lugar especial. Esos no se permiten al usuario a menos de que no tengamos en la copia algún año que ustedes necesiten. En proceso de digitalización, estamos en eso, casi tenemos ya al 100% todo. El detalle es que todavía no tenemos equipos para poder permitirles a ustedes el acceso directo a las computadoras, ¿sí? Entonces ahí pues nos vemos en la penosa de realidad de decirles, ¿sabe qué? Sí lo tenemos en la computadora la imagen, pero pues no podemos facilitársela porque no tenemos el equipo, ¿verdad? Por eso les prometimos el libro. Posiblemente después que ya tengamos las imágenes, tengamos las computadoras en el área de genealogía, pues a lo mejor les vamos a permitir el libro, ¿verdad? Porque ustedes van a ver la imagen ahí y ahí van a sacar su información que necesiten, ¿sí? No sé, alguna pregunta que tengan respecto a nuestro acervo.
es cierto que en 1959 se da la orden de registro, ¿sí? Sí, así es. Y entonces en Allende fue la primera acta de nacimiento, ¿y de quién fue? No tengo el dato de quién fue la persona, ¿sí? Se los debo, pero sí fue Allende el primer municipio que hizo los tres, el nacimiento, matrimonio y defunción, en el 59. Es el único municipio que tenemos con el, de 59. Perdón. A ver, ahorita. Es que siempre presumió Veracruz de ser el primer registro civil, pero hace relativamente poco se descubrió que efectivamente en Allende hubo un registro anterior al de Veracruz, nada más que nosotros no andábamos presumiendo, fíjate. Pero ahora sí reclamamos el derecho. Sí. Y fue Allende el municipio que lo llevó a cabo. Gracias. Y fue el bisabuelo de Medina, creo. Nada más. En esos años nada más eran esos tres. No, nada más eso. Es lo que manejamos nosotros. ¿Sí? Una pregunta nada más, por favor. Sí, dígame. Se maneja, por supuesto, el archivo histórico. Y muchos sabemos que el archivo histórico está dentro de las instalaciones de lo que fue la fundidora de Tierra y Acero de Monterrey. Pero también tenemos entendido que estos registros hasta 1900 están en el acervo que está aquí cerca. Así es, aquí. Hay que aclarar que este tipo de información tenemos que venirla a buscar en los libros que están guardados en el sótano del estacionamiento, Sí. Zaragoza. Nosotros estamos sobre Juan Ignacio Ramón, entre Zaragoza y Sosua. Sí, esa es la ubicación del archivo histórico del Estado. Juan Ignacio Ramón y Zaragoza, entre Zaragoza y Sosua, sobre Juan Ignacio Ramón. Pero luce cerrado. Perdón, no, está abierto. Tenemos barandal, pero está abierto. O sea, estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Era donde estaba Genio Benavides. Exactamente, así es. No tenemos número. El centro, sí. Está abajo de la macroplaza, ¿sí? Está abajo de la macroplaza frente al Parque Hundido. Así es. Perdón, no lo entendí. Lo que pasa es que el archivo del Estado, ¿sí?, está compuesto por dos archivos, la redundancia, que es el archivos administrativos y los archivos históricos. El Parque Fundidora nos facilitó en comodato las instalaciones que tiene allá donde eran antes las oficinas de Fundidora, ¿sí?, para que se fuera ya lo que es toda la cuestión histórica, los documentos históricos que tenemos ahí. Y aquí en las oficinas de Juan Ignacio Ramón nos quedamos lo que es los archivos administrativos, que es lo que mencionaba hace un momento, que son todas las dependencias del Estado que envían toda su documentación ahí para su resguardo y consulta de ellos, ¿no? Y dentro de ahí mismo nos quedamos nosotros como el archivo histórico, no nos fuimos para allá, ¿verdad? Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y de función. Aquí en Juan Ignacio Ramón y Zaragoza, así es. Sí, lo que pasa es que tenemos un barandal, ¿sí?, que se puso para proteger, ¿verdad?, a los vándalos, y de repente sí se ve como que está cerrado porque está muy oscuro, pero no, está abierto, o sea, definitivamente no. Ahí no está cerrado sábado y domingo, días festivos, ¿verdad?, y en el periodo vacacional. Cuando es periodo vacacional, siempre dejamos guardias de 9 a 2 de la tarde y dan el mismo servicio que se da de lunes a viernes en periodo normal. ¿Sí? Y hace 10 años yo revisaba para buscar el acta de nacimiento de mi mamá porque tenía un error en el nombre. Así es. Tuve que ir a la notaría número 4, no sé qué. Y el acta ya estaba en unas condiciones, el papel que se estaba rompiendo. Y eso es de 1929. Así es. ¿Estos que son más viejos están cuidados de alguna manera o...? Lo que pasa es que muchas veces nosotros también nos quedamos sorprendidos porque tenemos libros de 1900, 1890 que están en muy buenas condiciones
y hay otros que son del, como mencionaba usted, del 20, del 13, 15, y están ya hechos pedazos, ¿sí? Tiene que ver mucho la calidad del papel en su momento y el uso que se le dio al documento o al libro en ese momento, ¿verdad? Y como estos libros, por ejemplo, del 24, 25, 23, son libros que tienen mucho movimiento, porque es gente que todavía vive, muchos de ellos, entonces pues se han deteriorado más con el tiempo, ¿no? Pero no los guardan bajo ciertas condiciones de muelado, no sé, cosas así. Hubo un tiempo en que sí se manejó ese sistema, ¿sí? Pero como le comentaba hace rato aquí al señor, normalmente los archivos, el gobierno del estado, ¿sí?, no les da mucha importancia, ¿sí? Y desgraciadamente el archivo a nosotros no le da mucha importancia y sí carecemos de todos esos cuidados que debe llevar el archivo, ¿verdad? Y por más que lo hemos exigido, pasa un director, pasa otro, lo sugiere a la gente de más arriba, pues todo queda en promesa y en que sí, ¿verdad? Y hasta ahí. Sí, claro, sí, sobre todo, exactamente. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer, pues darles el mejor cuidado, cuidarlos de que no se mojen, si hay alguna gotera por ahí, etcétera, etcétera. Sí, pero ya es cuestión de nosotros, personal, ¿verdad? Una pregunta. Sí, dígame. ¿Ubica usted la fundidora? ¿En qué nave está por ahí? Está donde eran las oficinas de fundidora en aquellos tiempos, cerca de un hotel que está por ahí, el Holiday Inn por ahí, un costado, casa de ladrillo que le llaman por ahí. Sí. Así es. La otra cosa, ahorita hablando del resguardo, llama la atención el comentario de usted, porque esa parte de Juan Ignacio Ramón y Zaragoza Suazo, las están los veleros donde podrían exactamente las edades, las revistas. Fíjese que eso es lo curioso, que no tenemos agua de abajo, la tenemos arriba. Por las fuentes, por todo lo que hay arriba, estamos constantemente con filtraciones al archivo. Bueno, a ver, sí. En la época de Manuel Gilberto se comentó que habían perdido muchos documentos que andaban porque se había inundado el archivo precisamente en general. ¿Qué tipo de documentos eran? Bueno, más que todo eso solo fueron comentarios, no pasó nada de eso, ¿verdad? O sea, sí se nos mojó un poquito, pero no a grado de que perdiéramos documentos. O sea, no se perdieron. No se perdieron. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque nosotros estamos muy al pendiente, sobre todo en época de lluvias, de que no pase eso, ¿sí? Estamos monitoreando constantemente de que no, si hay filtraciones, dónde están y todo eso para evitar todo ese tipo de situaciones. Es que en ese entonces sí se inundó el archivo, o sea, sí había agua que tuvieron que bombear, había equipo que estaba sacando el agua de esa zona. Sí, pero no se perdió documentación, no, se logró rescatar a tiempo y no pasó absolutamente nada. ¿Sí? De Nuevo León nada más. Sí, nada más Nuevo León. Cuando se hace un juicio después para un cambio de nombre, por ejemplo, mi abuelito se hizo un juicio para cambiarse el apellido a Garza. ¿Lo tengo que buscar con el apellido original o se actualizan esos documentos? No, se busca con el apellido ya actualizado. ¿Por qué? Porque nosotros, si usted hace un juicio, ¿sí?, a nosotros nos envían una tarjetita, un papelito que le llaman ellos una anotación marginal, ¿sí? Esa anotación marginal se la pegamos al libro. Del momento de que el libro se capture o se haga el índice, se va a hacer con el nombre correcto de la persona ya, ¿verdad? Exacto, sí, claro, así es. ¿Alguna otra pregunta? Muchos de los libros, cuando son hijos adoptivos, de los años que comprenden lo que tenemos nosotros, en la misma redacción del acta, ahí se menciona, ¿sí? Ahí se pone que hijo adoptivo era de hijo de X personas y lo adoptaron otras, y toda la redacción viene ahí, ¿sí? Ahorita actualmente ya no, ahorita se hace la adopción, se hace otro tipo de juicio, se hace una anotación marginal, se le pega el libro, etcétera, etcétera. Pero en esos años no, todo venía dentro del mismo libro, ¿verdad? Así es, ¿sí? Una pregunta. Dígame. Cuando las personas mueren en el extranjero, ¿qué pasa? ¿Se mandaba algún información para acá? ¿Qué pasaba? Cuando una persona muere en el extranjero,
y se requiere que se haga aquí se registre aquí la defunción, ¿sí? Se trae la acta de defunción del país donde murió la persona, y aquí hay una oficialía que es la segunda de Monterrey, quien se encarga de hacer la traducción de esa acta extranjera, ya sea si estamos hablando de Estados Unidos o de lugares de otro idioma, ¿sí? Y hacer las anotaciones respectivas en los libros de aquí de nosotros, para que ya aparezca aquí, ¿verdad? Si no se hizo, pues ya sería directamente donde murió la persona, en el extranjero. Ya no hay constancia aquí en Nuevo León de que murió la persona, ¿verdad? Ahorita actualmente tienen estandarizado la calidad de papel de los registros para evitar problemas como los que mencionaban hace rato. O sea, viendo a futuro, porque se va a volver a presentar el problema si cada lugar hace su papel diferente, vamos a decir. Lo que pasa es que, bueno, esas son políticas que nosotros no manejamos, y eso lo maneja la Dirección de Registro Civil. Sí, esa ya es otra dependencia, ¿verdad? Nosotros no hacemos registros, no expedimos actas tampoco, únicamente hacemos las localizaciones y el servicio de genealogía nada más. ¿Es posible encontrar la información histórica, censos de Nuevo León? ¿Perdón? Los censos de Nuevo León. Censos de Nuevo León. ¿Es posible? No tenemos esa información nosotros. ¿Con ellos no? Con nosotros no. Posiblemente en el archivo histórico que está en Fundidora, ahí sí puede haber información de eso. Es lo más seguro que sí. ¿Pero tiene padrones? ¿Tiene padrones? Porque aquí estaban los padrones. Diga. ¿Para quién? Para el eclesiástico. Sobre en qué libro se busca lo de las dispensas matrimoniales. Bueno, las dispensas se supone que deberían de quedarse en la parroquia. Sí, hay muchas dispensas perdidas, algunas están en Guadalajara, estamos tratando de rescatar algunas que hay en Salinas Victoria, y sí están regadas las dispensas. Bien, pues muchas gracias. Ahora, ay, discúlpeme, no lo vi. Sí, sí existe. Ambas instituciones poseen directorios particulares de sus contrapartes. Yo creo que de los costos no, pero sí al menos de dónde están ubicados, ¿verdad? No creo que de los horarios tampoco, pero al menos dónde están ubicados. ¿Alguna información del teléfono, correo del licenciado? No viene aquí nada. Del licenciado Olivas. Sí, pero lo que tal. Va para allá. Bueno, el teléfono de nosotros es el 2020 87 96 al 98. ¿Sí? Y mi teléfono directo es el 2020. ¿Lo repites, por favor? Sí. Bueno, 2020 87 77. Ese es mi teléfono directo. ¿Sí? ¿Perdón? Raúl Olivas Chávez para servirles. Olivas Chávez. ¿Perdón? Ahora que va a entrar el Bronco, ¿ahí vas a seguir tú o vas a saber? Qué buena pregunta. Yo también me la estoy esperando a contestar. Esperemos que sí. Esperemos que sí. El correo sí se los debo. A ver, permítame tantito. Para saber si no, pero no creo que cambie gente esas dependencias. no. Digo, que se pueden robar chivos familiares. Hacen por mucha gente. Sí, el correo es todo en minúsculas AGENL @Nuevo León, todo pegado, .gov.mx. Repito, es todo en minúsculas AGENL
Nuevo León, todo pegado en minúsculas, .gov.mx. Bien, se les dio una hoja de registro de grupo familiar. Entonces, vamos a, en la tarea, esa es la tarea, no la vamos a llenar en este momento. Van a llenarla visitando al registro civil, ¿de acuerdo? La van a llenar visitando al registro civil y pues van a tener que buscar, porque se refiere a dos padres, dice ahí padre y esposo o esposo y esposa, entonces es un acta de matrimonio. Y vamos a requerir también que verifiquen actas de nacimiento de esos padres y de los hijos que estén ahí. Y hay un apartado donde debe de poner la fuente donde localizó esta información. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a precisar cómo va a ser este llenado. Vamos ahora a ver el asunto de los... Yo no tengo ni madre ni padre aquí, ni yo tampoco. Muy bien. Por lo que no lo tengan, no lo llenan. Qué bien. El esposo feliz, ¿verdad? Sin suegros. ¿Quién? Dígame. Por ejemplo, yo no tengo a mis papás aquí, los tengo registrados en el Distrito Federal. Muy bien. Y mis abuelos son extranjeros. Muy bien, lléneme la hoja. Ahorita vemos algunos detalles como vamos pudiendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a darle con los apellidos. Vamos a ver el origen de algunos apellidos, cómo están clasificados. Y posteriormente conmigo, yo creo que trataremos de ver el taller. Hace un momento alguien preguntó sobre los reservados. Hay un libro que escribió una señora Luz Montejano, pero este libro es de la Ciudad de México y allí ella saca todos los que estaban reservados, una cantidad grande de reservados. Incluso sacó el matrimonio de José Ortiz de Domínguez. Ahí lo buscan ustedes si quieren. Y otra persona, no recuerdo el nombre, otro señor sacó otro libro posterior al de Luz Montejano. Entonces, porque son ya archivos históricos, o sea, no tienen por qué estar reservados y no llegan al 900, son muy anteriores, pero sí son los de la Catedral de México. Bueno, vamos a hablar entonces otra vez de los apellidos. Y en la ocasión anterior les platiqué cómo nacieron los apellidos que llevamos la mayor parte de los habitantes de este mundo. Les hablo de la mayor parte. Comentamos que al principio la gente común no tenía necesidad de ellos, pero al llegar la Edad Media se hizo necesario identificar a los habitantes de las diferentes regiones. Acuérdense que en aquel entonces todavía no existían los países, pero ya se requería diferenciar aún a las personas de la misma familia, al padre, al hijo, a los sobrinos, a los demás. Y así a partir del siglo XII en España parece que fue pionera en este asunto de los apellidos, en especial en los reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón, que es la parte norte de la península. Allí ya ¿saben por qué esta parte? Porque ya los habían liberado de los moros, o sea, ya estaban en facilidad de poder hacer, y además porque en esta parte fue la que fue conquistada por los visigodos. Los visigodos eran una tribu germana, allí llegó, entonces allí empezaron a tener los apellidos, pero los apelativos de diversos orígenes, los patronímicos, los provenientes del nombre propio, los toponímicos, que es el lugar de origen, los de un accidente geográfico de la naturaleza, los derivados de algún oficio o profesión, los nacidos de los colores, de algún apodo, y aún aquellos que fueron por influencia de la Inquisición. Los patronímicos se forman al añadir el sufijo EZ
al nombre del padre y darlo como apellido al hijo. Así aparecen los González, González el hijo de Gonzalo, los Ramírez el hijo de Ramiro, los Rodríguez hijo de Rodrigo, los Sánchez hijo de Sánchez. Todos estos apellidos son de los que llegaron, de los hermanos que llegaron allí, y casi todos estos eran reyes que habían estado gobernando esas provincias. Los patronímicos son actualmente los apellidos más usuales y los más abundantes que hay en los que llevamos apellidos hispanos. Y en Monterrey el más abundante de todos es nada menos que Martínez. Todo mundo lleva el Martínez. Ah, ¿verdad? Bueno. Los toponímicos indican el lugar de procedencia, de dónde nacieron, dónde vivían, dónde poseían tierras. En muchas ocasiones se anteponía la partícula de para indicar, sí, pero ese de no hay que presumirlo, no significa nobleza. Yo soy noble, yo tengo un D en mi apellido. No, simplemente es el lugar de origen, que puede ser de Ávila, de Segovia, de Cárdenas, de Salazar, Saldaña. Fíjense, todavía mi bisabuelo se llamaba Luis de Hinojosa. Pero ese de Hinojosa solo significa que al menos el antepasado peninsular, el que llegó de allá, debe de haber venido de alguna de las 5 poblaciones que llevan el nombre de Hinojosa por allá. Hay al menos, yo conozco al menos 5 poblaciones. ¿Cuántas más habrá? ¿Quién sabe? Los apelativos provenientes de accidentes geográficos como cueva, colina, montes, hoyos, Montemayor. Los hay de los oficios o profesiones: alcalde, caballero, carpintero, sacristán, zapatero. Los nacidos de apodos: Obeso, Barriga, Cortés, Delgado. La Inquisición tuvo su participación en la parte de la revisión de los apellidos. Muchos judíos sefarditas, los moros o los gitanos que llevaban apellido tuvieron que cambiarlos para evitar ser encarcelados. Y aparecen entonces Santa María, San Juan, o los que llevan alguna implicación religiosa. Pero fíjense, en el siglo XVI la Inquisición prohibió el apellido Santos. La verdad es que no me acuerdo por qué, bueno, prohibió el apellido Santos, pero seguramente Santos Coy, el primero de los santos que llegó aquí a Nuevo León, que venía de Saltillo y venía antes de Zacatecas, no ha de haber sabido de la prohibición, porque él se ponía Santos Coy, cuando en realidad su apellido era Rojo. El señor no se apellidaba Santos Coy, lo inventó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No hay que olvidar los apellidos castellanizados, como son Acuña y Chávez. Ambos vienen del portugués. Fíjense, les voy a platicar de este Chávez, cómo se inició. Sucede que estamos hablando ya del siglo, que sería XII. En ese entonces, como muchas veces, Portugal y España estaban en conflicto, porque España quería seguir, pues, tener allá en Portugal, tener una parte de, tener todavía toda la península para ella. Entonces, unos españoles, no recuerdo de qué lugar, un par de hermanos españoles se pelean con su familia y se van a Portugal, a la mera frontera. Entonces llegan allí y el rey era Enrique II, el de Portugal, les dice: bueno, si ustedes vienen peleando de allá, pues vengan, se peleen aquí conmigo. Van a ustedes a defender esta población, pero si la pierden, les cortó la cabeza. Así que más vale que luchen ustedes y ganen. Pues efectivamente, allí estuvieron los dos hermanos estos, ganaron la población, y entonces el rey les dijo: ahora el apellido de ustedes es Chávez. Chávez es llave en portugués. Entonces dijo: porque ustedes son la llave que nos permitió el lograr que no ingresaran los españoles. Inclusive cuando sacaron su escudo, el escudo pues de nobleza, porque ahora por eso los hizo nobles, son dos llaves que están cruzadas, así es. Y Chávez es con S, no con Z como lo acostumbramos aquí. Bueno, tenemos
otros apellidos como Milmo, que llegó de Irlanda, David, Guzmán. Guzmán, ¿saben qué? Es un apellido inglés y era good man, buen hombre. Es que en aquel entonces había mucho contacto entre todos los países. Yo no sé cómo podían caminar tanto, andar a caballo, carrozo, sepa Dios de cómo, pero había mucho intercambio. Entonces el Guzmán era good man. Chapa, el que muchos de nosotros aquí llevamos. Chapa, el maestro Israel Cavazos descubrió que no era Chapa, sino Chapa Pría, con SSH Pría. Pues nada, con la novedad de que él va a Génova a presentar su libro, que es de Juan Bautista, Chapa Pría, y ahí le dicen, fíjate que no era Chapa Pría, originalmente el apellido era Scapapietra. Lo llevaron al lugar donde había nacido, inclusive todavía está allí el castillo, es una fortaleza donde está allí, pero es Scapapietra en la realidad. Esto nos indica cómo van variando los apellidos, cómo no podemos tener ninguna seguridad, y eso se lo van a encontrar cuando vayan, sobre todo ahí al archivo de aquí del señor, del dueño. Cuando vayan aquí con él van a encontrar que son muy diferentes los apellidos y que los escribían como se les pegaba su rechiflada gana. Tenemos el apellido Flores, por ejemplo. Flores, fíjense, es italiano también, llegó de una población que se llama Florey, pero allí tenemos varias cosas. Cuando veamos también, si queremos ver los apellidos, también pudiera ser un apellido celta, pero vamos a continuar. Tenemos también los que nacieron de los nombres indígenas, como son Moctezuma, Iztaccíhuatl, Ixtazochtl o Maya. Actualmente el apellido Moctezuma es uno de los más aristocráticos que hay. Son los condes de Moctezuma. Son ricos, 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 y son descendientes de Moctezuma Xochyotzin. Ellos sí venían directamente a través de las hijas de Isabel, porque cuando las casaron con españoles, obviamente las bautizaron. Isabel y Leonor son dos hijas que tuvieron, y de allí vienen todos ellos. Pero Maya también es judío, ¿no? ¿No había con quién qué? Maya también es judío. Maya es judío. No, Maya, estamos hablando de los mayas de aquí, que hay un apellido que se utiliza como apellido, cuando en realidad estábamos hablando únicamente de los mayas. Y en los apellidos, después vemos lo de los apellidos judíos, a ver si la próxima o la siguiente. Nos quedan pendientes los apellidos provenientes de algún animal, como son cabeza de vaca, vaca del corral, los de edificios, castillo, casas, iglesia, puente. Otros de títulos nobiliarios como conde o duque o rey, pero ni crean que quienes los portaban eran nobles. Por lo general eran apodos por la forma de comportarse del individuo que se sentía, o porque era el sirviente del noble. Dígame. ¿Y el de ladrón de Guevara? El ladrón de Guevara, que es muy conocido en Guadalajara, Jalisco. Pues ahorita no lo recuerdo, si quiere después lo vemos, Lo que hemos entendido es que porque ladraba, no porque robaba. Ahí hay otra pregunta. Treviño, ese quiere decir triunfo, y ese viene, luego le digo. Si quieren, para la próxima ocasión hacemos un listadito de algunos apellidos y los traemos, ¿les parece? Sí. Bueno. Entonces vamos a seguir. Los que se originaron por lazos de parentesco, como son nieto, casado, sobrino, bastardo, y aún los de carácter elogioso, bello, alegre, lozano, bueno. En inglés, los patronímicos se les añade al final del nombre el son, hijo de, como Davison, Jackson.
Los escoceses, para ser hijo de, colocan el Mac anterior al nombre. Así tenemos MacArthur, MacDonald. Los irlandeses, la O antes del nombre, O'Connor, O'Hara. Los griegos ponen pópulos al final. Los armenios inician con Van. Y los judíos, Ben o Ibn. Benavides es el hijo de Ben. La partícula bar aparece en los apellidos árabes, también anterior al nombre. Pero no todos los países europeos, de donde llegaron muchos de nuestros apellidos no hispanos, pero ya adoptados y adaptados a México, tenían la costumbre de utilizarlos desde el siglo XIII o XIV. En algunas naciones como Dinamarca, ya entrado el siglo XX, sus ciudadanos eran conocidos tan solo por apelativos patronímicos, pero no hereditarios, lo cual complica conocer la procedencia de la familia y es prácticamente imposible elaborar el árbol genealógico. Por ejemplo, el hijo de Pedro, Peter, al registrarlo podía ser Jorge, George. Entonces el niño se llamaba George Peterson, pero el hijo de George Peterson, el nieto de Peterson, ya llevaría como apelativo el Georgsen. Podía ser Juan Georgsen, o sea, no llevaban, allí se perdía el apelativo del abuelo. ¿Pero en qué época fue eso? ¿Así es que? ¿En qué época estamos hablando de eso? O sea, de eso se perdía, ¿en qué época? ¿En qué año? Sí. ¿Cuántos años atrás? Bueno, no, ya actualmente sí ya son, pero hasta los años 20 estuvo eso. Pero en el siglo XIX y hasta los años 30 del siglo XX, los apellidos de los judíos escanacin, que por lo general eran tan solo la población en la que habían nacido o aquellos que habían comprado. En la Alemania, en la época de Hitler, antes de la guerra, de la Segunda Guerra, dependiendo de cuánto pagaban, era la importancia del apellido. Así que si tenían mucho dinero, podían ser Goldwyn o Meyer. Y si no tenías dinero, tenías que conformar con Cochon. Y fíjense, para nosotros el apellido Cerda es un apellido muy importante, era un apellido de los reyes. Y sin embargo, para ellos es un apellido muy denigrante. La situación que enfrentaban los habitantes en Turquía era grave. Nadie llevaba un apellido hasta 1934. En aquel entonces identificaban a las personas por hijo de Juan, el hijo de Pedro, pero el hijo de Juan ya no era el hijo de Pedro, sino era Pedro el hijo de Juan. O sea, única y exclusivamente se iban identificando a través del nombre del padre, pero hasta allí se perdían. Entonces, en 1934, el presidente Gazi Mustafa Kamel decretó que el padre de familia debería de tomar de un listado, publicaron un librito con una cantidad enorme de nombres, más de 10 o 20,000 nombres, y ellos podían allí tomar uno solo, para que entonces fuera el nombre de la familia. El nombre de la familia entonces ya lo registraban con el nombre del padre y los hijos todos, y ese sí era hereditario. Pero este señor Mustafa Kamel dijo que su apellido nadie lo podía tomar más que él solito. Fíjense de esto, una amiga mía que se casó con un gringo, vive ella en Miami, ella de allá, de Turquía. Resulta que dice que ella no tuvo apellido hasta que sus abuelos lo tuvieron, o sea, no tenían apellido, y es una cosa bien curiosa, porque bueno, ese les iba a hablar ya de otra cosa. Mejor vamos a continuar. En las siguientes ocasiones continuaremos hablando de otros apellidos de diversas nacionalidades. Además de fíjese, porque hay apellidos también que son, dependiendo si es de hombre o es de mujer, los rusos. En los apellidos rusos tienen
si es de hombre, O, y si es de mujer, OVA. O sea, van cambiando en diferentes, y en cambio para nosotros el apellido pues es el único que tenemos. Hablaremos después de los apelativos vascos, muchos de ellos llegados aquí al nuevo reino de León, y de los judíos sefarditas, que tal vez obtengamos alguna sorpresa. Y si quieren, como les decía hace un momento, si me dan algunos de los apellidos, posiblemente podamos encontrar o de dónde vienen, qué significan o qué. Gracias. Bien, ¿están serios todavía? Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que fíjense que los escuchamos muy poquito con el clima, casi no los escuchamos y bueno, quiero repasar algunos conceptos de la sesión pasada del taller. ¿Quiénes de ustedes tienen pedigrí? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien, todos tenemos pedigrí. Bien, ahora vamos a marcar en nuestro abanico los 4 linajes que cada uno de nosotros recibimos. Es decir, bueno, podemos tener muchos más linajes de los que podemos sentirnos orgullosos, pero nosotros los genealogistas consideramos que la línea del bisabuelo, ese es el linaje. Entonces, ¿cuántos bisabuelos vienen en su cuadro? 4. Entonces, esos 4 linajes son con los que vamos a trabajar y usualmente los organizamos por colores, que van desde el azul hasta el amarillo o rosa. ¿De acuerdo? Bisabuela no. Bueno, les comentaba que tenemos la opción de la consulta en internet, que estamos tratando de que ellos la tengan de forma directa, es decir, Nuevo León. Veremos ya qué nos dicen las siguientes instancias y generaciones. Por lo pronto dependemos del servicio que fue la Sociedad Genealógica de Utah, al que la mayor parte de las personas relaciona con la iglesia mormona, pero que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, pues no pudo ser la iglesia mormona directamente quien trabajara en México por las leyes que tenemos y que nos separan. Entonces la Sociedad Genealógica de Utah y la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica son los que se encargaron, o nos encargamos, de hacer la catalogación de los archivos de ellos y la microfilmación. Posteriormente, estos archivos ya están digitalizados y se están empatando los índices. Ellos dos tienen un recurso muy importante, además del libro real, es que tienen índices. Entonces, yo les voy a enseñar la forma en que yo abordaría una investigación estándar. ¿De acuerdo? Déjenme ubico. Yo tengo hambre y estoy en la playa. A un lado tengo una pecera con 10 peces y del otro lado tengo el mar con 1,000 millones de peces. ¿A dónde me voy a tirar para satisfacer mi hambre? Muy bien, qué bueno que puse ese ejemplo, ¿verdad? Soy bien lógico. Nadie se tiraría al mar a buscar esos 1,000 millones de peces y cazar uno. Bien. Family Search para nosotros es el océano, porque tiene más de 1,000 millones de nombres, pero no de México. Es un océano. Por lo tanto, yo necesito convertir ese océano en una pecera. Y necesito trabajar con Family Search de tal forma
que me permita tomar uno de esos 10 peces. Ellos han dado sus permisos en el pasado para que este proceso se diera. Ahora existe un programa en el que tratamos de vincular la imagen original con un índice, ¿de acuerdo? Y esto lo llaman indexación. Ese recurso ellos ya lo elaboraron. Si yo buscara en Family Search directamente un nombre de un registro de Cadereyta Jiménez, no lo voy a encontrar. En cambio, si voy con Gustavo, él tiene los índices de los bautismos y matrimonios de Cadereyta. Y algo que yo voy a tardarme viendo hoja por foja, yendo a la fuente original, me voy a tardar instantes. Una vez que lo localizo, ya le pido el libro original. Evité un maltrato. El índice tiene un propósito. Evito el maltrato al original. Alargo la vida. Entonces, de aquí que yo deba, primeramente en Family Search, determinar si la población que yo busco existe. Después debo verificar si hay un índice o no. Y si hay imágenes de ese registro original. Entonces, ese es el planteamiento para que por favor tomen nota. ¿Qué localidad es la que necesito buscar? ¿Hay índices? ¿Hay registros originales? Está bien, voy a continuar. Vámonos despacito. Por lo tanto, al abrir yo Family Search, necesariamente como investigador, antes de escribir el nombre, yo abro 3 pestañas para asegurarme de que voy a encontrar lo que quiero buscar y no perderme en los 1000 millones de nombres y que cuando pongo José Sánchez, pues me salgan todos los de Centroamérica, Sudamérica, España, Italia y todos los demás regiones hispanas. Entonces, en la página de Family Search, yo voy al catálogo. Esa es mi primer pestaña. Déjenme ver si sale el rayo láser. Aquí está. Aquí está mi primer pestaña. Abro una segunda pestaña y una tercera pestaña. En la primera voy al catálogo y escribo el nombre de la localidad que busco y doy clic en buscar. En mi segunda pestaña me voy a la sección de registros, donde me permite entonces poner nombres y apellidos, pero no voy a poner nombres y apellidos. Voy a ir a esta sección que está aquí. ¿La alcanzan a ver? Número de microfilm. Número de microfilm. Y en mi tercer pestaña voy a ir al Mapamundi a dar clic en México. Una vez que ya esté yo en México, no quise hacer muchas diapositivas para hacerlo mejor acá en vivo. Entonces ahí voy a localizar el estado y voy a irme a los registros originales. Bueno, entonces si los registros originales de ellos están en internet, ¿para qué? Bueno, siguiendo mi método, y recuerden esto, hay una diferencia entre el catálogo en línea y el catálogo que ellos tienen. Yo estaba buscando un matrimonio en Marín, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas? A ver si te acuerdas y no lo expliques. No porque sea mi amigo, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo explico. Buscaba yo un matrimonio y en la computadora me resultó. Y como al solicitar ya el
el recibito, con ese recibito después de cierto tiempo, yo puedo ir a cualquier oficialía de Nuevo León a solicitar el acta de 1800. Entonces, pues, me emocioné. Dije, ay, 3 días, ¿cuánto? 3 días para que salga el acta, ya, mejor la busco en internet. Y ahí voy. Y tomo el libro de matrimonios de Marín, 1877, yo quería 1879. 1 de enero de 1879. Llegué 31 de diciembre de 1878. Vuelta. 1 de enero de 1880. Bueno, a ver, 80. 31 de diciembre de 1880. 81, 82, 83. No fue microfilmado por la Sociedad Genealógica de Utah. Entonces, tuve que ir con él, porque él sí tiene el acta, porque en la computadora me encuentra el acta y yo en las imágenes no lo encuentro. Por los famosos libros originales con el que él cubre los faltantes. Entonces, bueno, si yo creyera en los milagros, diría, oye, qué bueno que acá se les ocurrió hacer original y 2 copias. Acá nos faltó. Pero por acá tienen una ventaja. Usaron papel, buen papel, sin ácido para blanquearlo. De ahí que el papel de él dure, mientras que los papeles que son blanqueados para que se vean bonitos no duran porque tienen acidez. De ahí que cuando ustedes hagan su libro genealógico final, pues yo les recomiendo comprarse un paquete de hojas sin acidez, libres de acidez. ¿Podría hacer una pregunta? ¿A cuál licenciado? Al católico, a la iglesia. Al universal. ¿Qué pasaba? Para 1840, vamos a poner 40, para 1840, nacía un niño, pero no era católico el papá. ¿Qué pasaba en ese entonces? Porque no se registraba, no se bautizaba, porque no era católico. Entonces, y no había de iglesia anglicana o de ese ¿qué pasaba en ese entonces? No había tratamiento todavía. Era 1840, más o menos, 35, 40. ¿Qué pasaba cuando nacía el niño y no se bautizaba porque no era católico? Sí. Pero ¿se refiere al hijo o a qué se refiere? Si no lo bautizas, no hay un registro. El papá si no está registrado, no va al cielo. Pero no creía en eso. ¿Qué pasaba en ese entonces cuando no era católico y no se bautizaba? No hay registro. Si el papá era el que mandaba ahí en la familia, no quería bautizar al niño, pues no había registro. Aunque la iglesia obligara ese registro. Pero entonces no se va a encontrar. Pues no. Muy bien, qué bueno que se respondió, porque pero lo puedes buscar en testamentos, los puedes buscar en compra de tierras, va a aparecer por otro lado. La defunción, pero me urge encontrar pero el registro sí lo había. Me urge, mi bautizo no tenía y yo tengo que encontrar algo de nacimiento. O sea, ¿cómo puedo encontrar algo de nacimiento? bueno, eso hay que plantearlo, hay que ver cuál es la hipótesis. Porque miren, 1840 ya tenemos presencia de los grupos de masonería, donde obviamente ellos no van a permitir la ordenanza.
Pero los otros registros son los que nos permiten. No son los registros que tiene él, porque él representa el registro civil, sino son los otros archivos, como el archivo de Monterrey, que empieza en 1596, y tenemos protocolos y cabildos y todo esto. Y entonces podemos sustituir un documento por otro, pero no podemos inventar una fecha. ¿Estamos? Entonces debemos siempre de comparar el catálogo que está en internet contra el catálogo físico, siempre. Si el libro no está en internet, bueno, tengo que ir al repositorio o llamar al repositorio. En el caso de Nuevo León, pues aquí ya nos dieron sus direcciones. Si se trata de libros en otros arzobispados, en otros lugares, pues tendremos que hablar. Y no es malo, porque siempre es muy bueno ir al lugar donde nuestros ancestros vivieron. Sentarnos en la plaza y aventarnos una nieve como ellos se la pudieron haber echado, ¿verdad? Ahora, quiero decirles que Family Search tiene un problema técnico. Pues no es tanto eso, pero como es un sistema computarizado, ¿quién de ustedes sabe escribir sonidos? ¿Usted sabe escribir sonidos? A escribir sonidos le llamamos escribir. Escríbame Sosa. Escríbame Sosa. Sí, Sosa. Como un apellido, ¿verdad? Ahora, ¿ya lo escribió? Bien, ahora le pido, va a escribir 4 veces Sosa, pero espere. Ahora le pido que cambie una de las consonantes y que siga sonando Sosa. No le ayuden, ¿y puede? Muy bien. Ahora haga otro cambio, cambie otra consonante. Muy bien. Haga otro cambio y escriba Sosa. Primero con S, le ayudamos, ¿verdad? Ándele, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando en una computadora yo busco de una forma, me da unos resultados. Cuando busco de otra forma, gracias. Cuando busco de otra forma, me da otros resultados. ¿Es así en el registro civil? Así es. Entonces, ¿cuántas formas tenemos para buscar cabazos? Y si yo le pidiera a él que me escribiera Sosa abreviado, así es que nuestro universo de 1,000 millones de nombres se vuelve mucho más complicado, y de ahí que la visita a los repositorios y ver sus índices nos facilite enormidad de tiempo. Yo sé que pues el internet está abierto siempre y que esa es la ventaja que tiene contra ellos, pero debemos siempre comparar una búsqueda con ellos contra el internet. Como tarea, van a buscar a Jerónimo Sosa en Family Search. Los extranjeros no funcionan con este método, pero tenemos una ley en México que inicia, aquí nos marca en 1932, que se hace oficial, y tenemos un registro de todos los extranjeros que estaban vivos en ese momento. Pero este registro de extranjeros, debido a cómo es México y como nos gusta organizarnos en México, pues tenemos archivos en el Archivo General de la Nación, y tenemos en los archivos municipales, y tenemos en los archivos estatales. Entonces, buscar a los extranjeros es hasta cierto punto más sencillo en Family Search, porque son pocos los nombres, excepto cuando sean españoles, ¿verdad? Y entonces podremos verlo.
También tenemos la hemeroteca digital, que es un recurso que normalmente las personas no usan, pero que es una fuente para historiar la vida de las personas. Es decir, ellos me dicen dónde nacieron, de dónde eran, cuándo se casaron, cuándo cumplieron con algunos otros sacramentos y cuándo fallecieron, y es posible que debido a la división que tienen ellos, si uno me diga que fue en el Camposanto o en el Panteón Municipal, ¿de acuerdo? Pero nos falta el quehacer, el diario, y la hemeroteca es una buena opción, y los archivos municipales, donde podemos buscar entonces el quehacer, compras, ventas de esclavo, ventas de propiedades, causas criminales, etcétera. Y aquí tenemos algunas de las listas. Esta Pares nos va a ayudar para todas las cuestiones de listas de pasajeros de España a México, pero en el periodo del virreinato, ¿de acuerdo? No actual. La isla de Ellis nos va a ayudar con todos los extranjeros que vienen a México, pero pues no nada más hay barcos que vienen del viejo mundo hacia México. Hay quienes llegan a Cuba, hay quienes llegan a Nueva York, hay quienes llegan a Centroamérica, en fin. Entonces ese planteamiento tenemos que estudiarlo para considerar qué otras fuentes de información tenemos. ¿Qué pasó? Tengo una presión por la hora. Sí, lo vamos a subir en la página. ¿Aquí? Ok. Sí, lo vamos a subir a la página, yo creo que hoy en la noche. Y esperemos que sí funcione. Dígame. A partir de cierto año ya se prohibió escribirlo con Y, entonces se cambiaron a I latina. Bueno, el asunto son las cuestiones ortográficas, y el asunto es, por eso yo pedía a alguien que supiera escribir sonidos, porque básicamente, aunque tenemos reglas de escritura, en México estas no se aplicaron. El asunto era enseñar a alguien a escribir y a alguien que escribiera. ¿Está? Sí, así es. Aunque la I latina en su forma de escribir pareciera una Y, pero no lo es. Y tenemos una forma de escritura del castellano, ¿verdad? Que a veces confundimos con el español, pero el castellano es un idioma con su escritura y sus grafías especiales. Bien, la isla de Ellis es donde está la estatua de la libertad, ¿verdad? Y ahí es el ingreso de muchos extranjeros hacia América. Bien. Y estos pares, decía yo, el Archivo General de la Nación y la hemeroteca. No puse cada municipio y cada estado porque es un universo variable, ¿verdad? Buscar un acta en el registro civil del Distrito Federal, tenemos que manejar al Distrito Federal como si fuera un estado y las delegaciones como municipios. Entonces, si nos falta el dato de la delegación, y muchos extranjeros llegaban al Distrito Federal, y el Distrito Federal, Puebla y Tlaxcala son los lugares centrales donde los primeros colonizadores entran y están sus registros. Se me olvida que no veo. Cuando uno entra a Family Search y encuentra a un individuo, casi nunca está disponible la imagen. ¿Cómo podemos llegar a la imagen? Sí, exactamente. Entonces, miren, voy a cerrar la del Archivo General de la Nación
entro a la página del Archivo General de la Nación y luego a la guía general. En la guía general, aquí yo puedo hacer una búsqueda por palabra y puedo buscar, voy a poner la palabra español, aunque ya sé que me va a traer no la nacionalidad, sino a veces el idioma en el que está el documento. ¿De acuerdo? Agregué, le doy clic en agregar, acepto, me realiza la búsqueda y espero que no salgan más de... Sí, bueno, pero aquí está. ¿De acuerdo? Así de facilito. En la hemeroteca yo también puedo poner la palabra que busco. Ay, ya se nos saturó aquí la computadora, el botón. Le doy buscar, me salen los resultados en un listadito. Puse la palabra rara, ¿verdad? Le doy clic y aquí está el documento y luego localizo la palabra que está marcada aquí, de tal forma que yo puedo buscar a alguien. Cierro la ventana de la Hemeroteca Nacional Digital de México, que está en la UNAM. Bien, cierro la página del Archivo General de la Nación y entonces voy a empezar a usar Family Search como yo lo hago. En la primera página abro el catálogo. En una segunda página abro la de los registros. En una tercera página o pestaña, perdón, abro nuevamente la de los registros, pero para irme al mapamundi. Va. Váyame. Ah, es la resolución. Es la resolución, es la resolución. Sí, discúlpenme. Y voy a México. ¿De acuerdo? Y voy a, como estoy en Nuevo León, voy a abrir Nuevo León, doy clic y empiezo la búsqueda. Entonces ya tengo aquí organizadas mis pestañas. Déjenme ver, ahora aquí abajo, ya estoy en Nuevo León en esta última pestaña y decido irme a los registros parroquiales aquí abajo. Bien, y aquí dice navegar por 437.381 imágenes. Doy clic aquí y entonces aquí tengo los municipios. Ya tengo yo entonces aquí mis tres secciones. La primera, el catálogo. Voy a buscar Marín, Nuevo León. Ahí está. Busco y me dice que hay todos estos artículos para mi búsqueda. Por lo pronto me voy a los registros parroquiales o eclesiásticos y entonces veo que hay libros. Este es un libro de José González donde me resume algunas cosas, fallecimientos, un journal, como un diario, sí, del año 2000. Aquí hay otros extractos bautismales y aquí están los registros parroquiales, ¿verdad? Y entonces yo veo qué hay y qué número tienen. Déjame ver si puedo cambiar de micrófono. Bien, ahora vamos a suponer que yo estoy buscando a una persona en este libro de bautismos, ¿de acuerdo? Lo estoy tomando así al azar. Se quedó es el botoncito del mouse que se me quedó. Entonces voy a mi siguiente pestaña y entonces en el número de microfilme yo pego o escribo
es el número de microfilm. Este número de microfilm debe darme si hay bautismos entre 1802 y 1834 en mi búsqueda rápida. Busco y entonces me dice que tengo en ese rango de años 12.094 bautismos. Entonces yo ya sé que ese libro no lo voy a estar hojeando, y entonces ahora sí, con ese filtro que se quedó aquí abajo con el número de microfilme, yo voy a agregar y pongo Jerónimo, y como no quiero escribir toda la palabra, pongo un asterisco, Ger, y entonces me va a traer Jerónimo, Geranio, Gervasio. Muy bien. Y entonces yo escribo el apellido. Y no tengo. ¿De acuerdo? Y entonces ya usé la opción 1. Voy a usar la opción 2. No tengo. Voy a usar la opción 3. No tengo. ¿Y cuál fue la otra? Está bien, está bien. Y ese. ¿Está bien? Ya busqué en ese microfilm. Ustedes me lo van a buscar en los de bautismos de Marín y me van a decir qué encontrar. Bueno, y les anticipo, lo que van a encontrar son varios niños, como 7 niños, donde el padre y los niños son los mismos, pero por la escritura no los podemos encontrar todos en la misma vuelta. Supongamos que amplío mi búsqueda, ¿verdad? Y pongo por allá Martínez, dijiste. Y también puedo variar la S, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ahí tengo 1480. ¿Por qué puse Martínez? ¿Cómo se llamaba Marín antes? ¿Era una hacienda? Sí, hacienda Martínez. ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Entonces, van a tener que descubrir que también para afrontar su investigación deben buscar qué nombres tuvo esa localidad, y con el mapa que alguien sugería, pues estar viendo a qué jurisdicción eclesiástica pertenecía. ¿De acuerdo? Y entonces él mismo nos acaba de decir, Gustavo, que si yo buscara algunos matrimonios entre parientes, posiblemente yo tenga que buscarlos aquí y en Guadalajara. Así es. ¿De acuerdo? Dígame. Una pregunta. Sí. Si estás ahí, imaginemos que ese José Nicolás es el que andaba buscando. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Muy bien. Lo que sigue es que yo estoy en el microfilme en terminación 488. Entonces en mi tercer pestaña yo debo de ir hacia la localidad Marín. Como estoy en registros parroquiales y afortunadamente nada más hay una parroquia, les digo esto porque en el caso del Distrito Federal pues les va a salir todo un listonón de parroquias, y entonces yo estoy buscando aquí. ¿Está de acuerdo? Y entonces ahora yo tengo que buscar, ahí está. ¿Está de acuerdo? Este es el que escogí, que me abarca estos años. Y a este que yo buscaba está en 1822. Entonces aquí yo empezó el libro en 1803, ¿verdad? Entonces voy a ver, discúlpenme, pongo un 100. Normalmente no hago eso. Normalmente yo inicio en el 10 y anoto qué año. 50 y anoto qué año. Primero yo determino mi universo antes de irme directo.
determina, ok, aquí. Por eso cuando quise mi acta de 1879, pues me tomó menos tiempo, cuando yo ya más o menos sabía entre qué buscaba. El acta, la imagen 100 pertenece a enero de 1814. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, yo debería irme en mi método al 150, pero vámonos al 200. No me digas que ya es la hora. Ya nos pasamos. Discúlpenme. Entonces, esta es la forma en la que yo les pediría a ustedes que afronten la investigación. No se vayan a los 1,000 millones directamente, sino traten primero de saber si hay un índice. Ok, si yo no me hubiera encontrado esa lista de nombres en mi siguiente pestaña, yo corro con él a buscar si él tiene un índice, porque lo que no quiero es tardarme, porque aunque yo cobro por proyecto, pues tampoco me conviene estarme tardando mucho, y ustedes tampoco, porque lo que quieren son resultados. Voy a pedirles que en la hoja del abanico, que es el pedigrí, marquen por favor al bisabuelo. Lo marcan, aunque esté en blanco, si se la acaban de dar hoy, márquenlo. A los 4 bisabuelos, porque esos son los linajes, y principalmente van a ser nuestras líneas de búsqueda. El árbol genealógico, como explicamos, se va abriendo en más y más apellidos, pero estos van a ser nuestros pilares, porque si no lo hacemos así, el árbol genealógico se nos va desequilibrando, y entonces se va a ver medio raro, ¿verdad? Al final. Bien, ahora tienen una hoja de registro del grupo familiar. Esta hoja de registro familiar, en realidad necesitan una por cada uno de los matrimonios que vienen en el abanico. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Sí. De la página de genealogía.org.mx, de ahí puede descargarlas e imprimirlas. Voy a requerir para la próxima semana que por favor me dejen el abanico lo más lleno posible, porque recuerdan que les dimos ahí en esa página también la opción de descargar un software. Sí. Bueno, algunos de ustedes me marcaron y me dijeron que tenían Mac, y les dimos una opción para Mac. Díganme. Pero Benicio, a mí no funcionó lo de bajar la página. Bien, a la mayoría sí le funcionó. Ahorita vemos. Sí. Sí, hay que descargarlo. Lo descargué. Instalarlo en la máquina. Empecé a rellenar y me da estas hojas. Excelente. Bien, ya llenas. Exacto. Nosotros trabajamos en el papel. Si yo fuera con ustedes, yo me llevo las hojas y en la entrevista las comienzo a llenar. Una vez que ya tengo la información, las escribo en el software. Y entonces cuando ya está la hoja bien llena, cuando ya no voy a corregir nada, ahora sí la imprimo con los datos y se las doy para que la conserven. El asunto es de que luego pues ponemos un dato, imprimimos y cambiamos otro dato y nos empezamos a acabar la selva cortando árboles. Pero los pobres mortales que no sabemos quiénes son nuestros bisabuelos, ¿qué fregados hacemos? Bien, ahí necesitamos irnos a una generación, a 2 generaciones anteriores. Es decir, no sabemos quiénes son los bisabuelos y ya no tengo padres. ¿Ya no tengo padres? No, ni madre ni abuela. Porque yo me iría a entrevistar a esos padres y decirle, padre, ¿quién es tu abuelo? Que es mi bisabuelo, ¿está de acuerdo? ¿Ya no están esas personas? Bueno, tengo que preguntarle al padre, pero en el papel, no al padre, sino me refería al registro, al acta de ese padre. Pero en el acta de nacimiento del papá tienen los nombres de los abuelos.
Bien, con eso vamos a terminar. Déjame ver aquí nada más. Sí. Aquí están los formatos. Doy clic aquí en las hojas y ahí está la hoja. ¿De acuerdo? La descargo, la imprimo como quiera. Bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerde quedarse con una copia del abanico porque me van a dar una copia para irla revisando. Y llene las hojas del grupo familiar.